Yo creo que lo principal sería hacer preguntas. Uno ni siquiera tiene que venir con la introducción o con esa presentación más grande o hola, me interesa ser tu amigo porque esto y esto, sino mostrar el interés frente a otra persona hace que esa persona también pueda mostrar un interés de regreso. Bienvenidos a Medellín Live, tu guía de vida en la ciudad de Medellín. Les habla su anfitrión Tomás Arango y si eres un estudiante internacional, foráneo o recién llegado a la ciudad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que necesitas para vivir mejor aquí. Vive Medellín y empieza tu aventura con Medellín Live. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de cómo crear relaciones y conexiones cuando eres un estudiante nuevo en Medellín. Vamos a estar en compañía de Natalia Cardona para hablar mucho más de este tema. Natalia, danos un contexto de quién tú eres, cómo llegaste a Medellín y un poco más. Efectivamente, mi nombre es Natalia. Soy de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, y llegué a Medellín hace ya casi 3 años para estudiar puntualmente en la Universidad de Antioquia. Y bueno, ya en este tema de relaciones, yo llegué acá sin ningún contacto familiar o de amigos, entonces me tocó como empezar de cero en la ciudad. Y es que para nadie es un secreto que conectar, crear relaciones, hacer una comunidad puede ser de lo más difícil en una ciudad nueva, como nos estás comentando, y sobre todo cuando eres de otra ciudad, de otro país. Hay barreras culturales, hay barreras lingüísticas. ¿Y cómo crees que se puede empezar a superar este desafío? Bueno, yo creo que, digamos que en un contexto universitario es un poco más fácil integrarse, ya que en diferentes universidades, y puntualmente doy el ejemplo de mi universidad, cuando entras ahí te dan una inducción, te muestran todos los grupos, la oferta cultural, la oferta en cuanto a deportes, lo que tienen de salud, de bienestar, y aparte de eso o adicional te asignan a un mentor o a una mentora que te ayuda como en ese proceso de adaptación. De esa manera nos damos cuenta que entonces las clases pueden ser un facilitador también. Los compañeros de piso, nos mencionabas que cuando en la universidad a uno le asignan un monitor o el recorrido, además también en esas primeras semanas, días o semestres, va a ayudar a la socialización. ¿Cuáles pueden ser algunos otros eventos o actividades o formas que permitan conectar con personas? Yo creo que para llegar a esas maneras uno tiene que conocerse a uno mismo. ¿Qué me gusta? Personalmente, a mí me gusta mucho salidas culturales y esa área cultural. Entonces, lo que yo hago después de eso es mirar qué grupos abiertos o qué convocatorias hay frente a esto. Si hay un grupo de teatro, si hay un recorrido guiado sobre algo. Y bueno, también lo que tú decías es muy importante que cuando ya uno entra como tal a cursar el semestre, encuentra otras personas en esa misma situación de ser foráneo o de ser extranjero, y así uno no se siente como perdido entre muchos paisas, ya contextualizando a Medellín. Entonces es más fácil salir con otras personas y compartir esos tiempos de conocer ese entorno de Medellín. Mencionabas algo muy importante que son los eventos culturales, las actividades, porque puede ser común el decir es que yo soy alguien introvertido, yo no soy alguien sociable, a mí me cuesta dar el primer paso. Esos eventos universitarios o integración, ¿cómo se puede dar? A veces es común en que están las clases, pero uno no va más allá de eso. Sí, yo creo que está primero la parte externa de esas oportunidades que te da la universidad, que te da la ciudad, la alcaldía y bueno, todo este tipo de cosas, pero uno también tiene que poner esa parte de mostrar interés. Bien sea que yo no voy a ir directamente a una clase de baile, por ejemplo, pero puede ser que yo hable con alguien para comentarle de esa clase de baile y así ir juntos y no estar como yo perdida o tengo que preguntar esto o lo otro, sino aprovechar también esas amistades que se pueden ir creando, sea en clase o sea ya en una casa o en una vivienda, que fue como algo que yo llegué, que eran muchas personas en un mismo lugar. Y así uno puede construir esas relaciones para empezar a conocer Medellín. Nos contextualizabas también al inicio que viene desde el sur del país, del Valle del Cauca, y hay también un choque de diferencias culturales, de la forma de relacionarse, y si tú la sientes siendo también de Colombia, creo que aún cuando los estudiantes son extranjeros, más.
¿cuáles son algunas de esas diferencias que pueden haber en choque con los paisas, como mencionabas, y que a veces resultan curiosas y que uno empieza a tratar, a manejar? Bueno, yo creo que lo primero es el lenguaje, la manera en que las personas se expresan frente a algo. Muy sencillo como en el valle, pues al pasto o al césped, como se le dice estándar, acá le dicen manga. Y para mí, lo primero que yo pensé fue en un árbol de mango. Entonces, claro, a mí me dijeron, mira la manga de allá, y yo, uy, mango, ¿dónde? Y cosas así muy, como muy pequeñas en los detalles, pero que a la vez dan como esa duda de, ¿será que sí se refiere a esto o a lo otro? Y yo creo que dándose cuenta de eso y adaptándose, porque bien que uno goza de una riqueza de esta diversidad de Colombia, es también bueno hablar, digamos, el mismo lenguaje, como listo. Ahora yo sé que vamos a poder ir a esa manga, o vamos a poder comer parva de esto, o vamos a poder usar mirella, que en el valle le decimos escarcha. Entonces son cositas pequeñas, pero ya cuando yo entiendo cuáles son esas diferencias y me adapto, se puede hacer mucho más sencillo el lenguaje. Y también hay verbos que son muy geniales, como parchar, que no están en otras partes, y es algo que uno dice, listo, estoy aprendiendo también de mi país y reconociendo que es ser colombiano y que es estar en Medellín. Junto con esto que nos mencionas, un punto clave es esa parte de las personas con las que uno vive, con las que convive. Tú has tenido diferente tipo de experiencia, donde a veces uno puede estar en una casa con muchas personas, pero no hay interacción, a tener otros compañeros de piso, unos roomies, donde sí hay esas relaciones, y además tener la experiencia de compartir tanto con personas de otras partes de Colombia como de otros países. ¿Cómo se da un poco la relación en este tipo de casos, de estas mezclas? Bueno, yo creo que todo se basa, otra vez como le decía, está la parte externa y la parte interna de quiero conocer a estas personas, pero también esa apertura a, yo creo que, bueno, algo que a mí me ha servido mucho es el conversar o el preguntar. Entonces, antes yo vivía en una casa con 12 personas, era un ambiente no familiar y, bueno, la gente llegaba a comer y a dormir. Era muy difícil integrarse, pero habían otras personas que se quedaban, digamos, en la cocina un rato o en la sala, y ahí estaba ese espacio para conversar. Ahora vivo con 4 chicas, 2 que son extranjeras y otras 2 foráneas, si se puede decir así. Y lo más importante es crear esos espacios donde se pueda compartir. Personalmente, en mi casa tenemos algo llamado Noche de Roomies. Entonces ahí nos reunimos y somos intencionales en hablar de cómo estamos, en contar algunas cosas personales, porque bien que vivimos en la misma casa, no compartimos los mismos horarios y puede pasar que llevemos 3 días sin vernos. ¿Cómo se da la integración cuando todas las personas vienen de lugares diferentes? Porque las personas de cada región van a tener una cultura distinta, un lenguaje distinto. A veces es común que las personas suelen integrarse con los de su mismo país o los de su misma ciudad, y no siempre va a haber ese tipo de situaciones. Creo que has tenido esa experiencia donde aún a veces el mismo idioma puede ser una barrera y puede haber un temor a acercarse o buscar refugiarse en las personas de tu misma cultura, y esa no siempre va a ser la solución. Yo creo que ahí vuelvo a resaltar el punto de los temas de interés. Tal vez yo no comparta la misma infancia o el mismo contexto cultural de otra persona que viva, no sé, al occidente del país, pero si yo entiendo que a esa persona le gusta, no sé, un juego de mesa en específico, o yo propongo un juego de mesa, ahí puede haber como, listo, somos diferentes en muchas cosas, pero podemos coincidir en esto, y a través de esta coincidencia conocer un poquito más esas diferencias que hacen que una cultura se enriquezca y que también yo me enriquezca personalmente, porque sí, soy bayuna en este caso, pero el hecho de conocer a otra persona y conocer a otra cultura me ayuda a compartir más. Y yo creo que el hecho de relacionarse es también esa chispa de curiosidad de conocer más por el otro. Creo que lo has dicho en varias ocasiones, y definitivamente una persona viene no solamente a estudiar, viene a vivir, viene a relacionarse, y ya hemos mencionado algunas actividades que pueden ayudar para esta integración. ¿Cuáles pueden ser otros casos? Creo que se mencionaron algunos de la universidad, pero en Medellín creo que hay otro tipo de situaciones, otro tipo de grupos, ya sea un deporte, ya sea una creencia, otra práctica. ¿Cuáles pueden ser algunos
algunos de estos ejemplos que podemos mencionar? Bueno, algo que también es muy profundo en la cultura y en la identidad de cada uno son lo que tú decías, las creencias. Y personalmente yo hago parte de un grupo que se llama CRU y a través de esto estudiamos la Biblia, que es un punto en común, y también compartimos experiencias y de nuestra vida, no solamente a nivel físico o emocional, sino también a nivel espiritual. Entonces yo creo que ahí también va ese punto de interés. Tal vez yo no sea de deportes, tal vez yo no sea de lectura, pero hay algo que hace parte de mi identidad, en este caso como creyente, y comparto con otras personas en armonía en ese entonces. Y yo creo que es el hecho de poder buscar y poder indagar un poquito sobre esto, porque a veces nos centramos solamente como en un centro cultural específico y decimos, mira, pero es que está muy lejos o lo que ofrece este centro no me gusta, pero cuando vamos un poquito más, incluso sin salir de casa, por medio de páginas web o por medio de Instagram, podemos ver miles de cosas por hacer que nos ayudan también y nos impulsan a ir a otros lugares. Digamos, en mi caso, con CRU, yo pude conocer partes de Medellín que yo no hubiera conocido sola porque no soy de salir sola. Entonces hemos ido a cerros, hemos ido a diferentes parques y cuando tienes personas con las cuales ir y un propósito para ir, ya sea leer algo, ya sea jugar, ya sea ir a nadar o practicar algo, se hace más interesante querer conocer ese lugar y también hace parte de un recuerdo memorable. Estás hablando de algo que creo que es ese construir comunidad y quisiera que pudiéramos aterrizar mejor de qué manera unirse a comunidades con intereses comunes puede mejorar la vida social de los estudiantes. Desde una perspectiva extrapolaria puede llegarse a pensar de que es que tú fuiste a estudiar esa ciudad, tu prioridad, tu interés tienen que ser en las clases y las responsabilidades académicas, pero ¿qué sucede en un fin de semana o cuando no tengo clases y por qué resulta una prioridad el generar esas relaciones? ¿Cómo lo has experimentado también desde tu experiencia? Listo, algo que me pasó y vuelvo al el grupo en el que todavía estoy. Lo que pasa es que ellos también generan o ofrecen esas oportunidades. Entonces dicen, listo, este sábado vamos a ir a un café, vamos a ir a este lugar y está ahí la puerta abierta. Puede ser que yo ese día no vaya porque claramente mi propósito principal es poder ir a estudiar y tampoco voy a dejar de lado el estudio simplemente por conocer esta ciudad, sino también llevar un balance y entender que si yo me enfoco simplemente en las tareas, en los trabajos, pueda terminar como en ese término del inglés que es el burnout o estar quemado literalmente. Entonces también tengo que entender que esa salud emocional y esa salud de voy a conocer algo más, de cambiar de ambiente, también ayuda a ese propósito inicial que es de estudiar. Precisamente con esto vamos a tocar un punto clave antes de cerrar y es cómo poder lidiar con la soledad, con la frustración, porque van a haber momentos donde sí va a ser una realidad en que voy a estar solo y no me puedo volver a mi ciudad o a mi país y va a ser complejo el cómo lidiar con eso, pero también importante aprender a manejarlo. Yo creo que algo muy importante y es que a veces se nos olvida que vamos a un evento y no conectamos con nadie. Puede ser que vayamos, no sé, a ver una película. Entonces yo veo una película y salgo de la película y me voy directamente a la casa. Y creo que ese no es el punto, ya que somos seres sociales y más que contarle la vida a otra persona, porque bien entiendo que no todos somos de ser así, también está el sentido de listo, voy a ser intencional un poco en conocer a alguien y a través de eso no, digamos que bueno, listo, yo empiezo a ir a un club o a ir a un grupo y viene parte de mi intencionalidad de conocer a esa persona, pero también el hecho de pedir ayuda, porque otra vez vuelve eso, somos seres sociables y el punto es estar los unos para los otros. Si yo me siento cómoda en un grupo es porque también tengo esa oportunidad de pedir ayuda y de decirle a alguien con quien me siento cómoda, ve, estoy pasando por esto o me gustaría hablar contigo de otro asunto. Y yo creo que eso es un paso un poco arriesgado para muchos, pero es muy útil y hace que esas relaciones realmente crezcan, porque bien que uno tenga esos amigos simplemente para el parche, también hay personas con las que no puede construir una buena relación. Finalmente, ¿cuál podría ser un último consejo, recomendación o aún como mencionabas cuando hablamos del ser intencional, tomar la iniciativa que puede ser lo que da más miedo, que podamos cerrar con ese punto? Yo creo que lo principal sería hacer preguntas. Uno ni siquiera tiene que venir con la introducción o con esa presentación más grande o hola, me interesa ser tu amigo porque esto y esto, sino mostrar el interés frente a otra persona hace que esa persona también pueda mostrar un interés de regreso. Por ejemplo, yo conozco a alguien y noto un acento diferente, digo, o bueno, incluso un acento paisa y yo digo,
listo, hola, tú toda la vida has vivido en este lugar y la persona va a decir, ok, mira, aquí viene un interés y no simplemente lo hago como por hipocresía porque espero algo a cambio, sino porque también yo quiero conocer qué hace parte de, o sí, qué hace parte de ser esa persona paisa o esa identidad paisa y qué hace parte de estar en este contexto tan diferente al mío. Muchas gracias. Esto fue Medellín Live, un espacio donde hacemos que la adaptación a esta increíble ciudad sea más fácil y práctica. Recuerda que cada experiencia es una oportunidad para crecer, aprender y conectarte con esta nueva cultura. Síguenos y comenta el episodio si te gustó. Y nos vemos en el próximo capítulo donde seguimos viviendo Medellín juntos. Vive Medellín, empieza tu aventura con Medellín Live.